Hola chicos, bienvenidos nuevamente a Proyecto LM, una más de nuestras transmisiones. Hoy tenemos como invitado al técnico Jeremy con un bachillerato en Historia. Él nos va a hablar hoy sobre un tema muy importante más que nada para nuestro proyecto, ya que en las transmisiones anteriores hemos hablado sobre autores y obras literarias contemporáneas, pero no nos hemos preguntado cómo es que inicia todo esto. Entonces vamos a hablar el día de hoy sobre lo que es las primeras obras literarias de México del siglo XVI. Para comenzar vamos a hacerle una pregunta muy especial ¿cuál crees que es la importancia de la literatura mexicana? Bueno, en específico de la literatura esta del siglo XVI, pues yo creo que su importancia más que nada radica en la labor antropológica, ¿sí? Ellos, más que nada, el verdadero motivo por el cual deciden comenzar a escribir todo este tipo de obras, en su mayoría antropológicas, es precisamente comenzar con el rescate de la cultura que pues en algún momento ellos conquistaron y que se dieron cuenta y supieron de que iba a desaparecer. Esa es la importancia más que nada de esta literatura ya más que nada de la segunda mitad del siglo XVI, pero empieza desde muchísimo antes. Me gustaría hacer un pequeño salto en la historia, hablando de que las primeras obras literarias escritas en México pues comienzan desde el desembarco de Hernán Cortés en 1519 en el puerto de Veracruz. Junto con este personaje iba un cronista, era el cronista de toda esta tropa, de toda esta tripulación, llamado Bernal del Castillo, que él se encargó de ir redactando en una bitácora todo lo que les acontecía en su día a día, desde que desembarcan en Yucatán, desde que van pasando por Tabasco, Veracruz, Puebla, Tlaxcala, hasta que llegan a la Ciudad de México, lo que acontece durante la conquista y hasta todos los sucesos, por así decirlo, que ellos tienen que vivir para poder levantar la nueva Ciudad de México. Son crónicas, la verdad, muy, muy exquisitas, muy detalladas de todo lo que ellos vivieron, ya que te detallan y te relatan la gran sorpresa o la admiración que a ellos les causó ver todas estas grandes culturas, porque hay que pensar de que ellos creían que al llegar y empezar a conquistar todas estas tierras, que entonces no se llamaba México ni la Nueva España, apenas era un continente nuevo, ellos pensaron que iban a encontrar una serie de pueblos de personas salvajes, ¿no? Sin ningún tipo de cultura. Pero ¿cuál fue su sorpresa? Que fue todo lo contrario, que van encontrando culturas, dicen ellos, aún más refinadas que las grandes de Europa. Para grandes muestras, pues basta las crónicas que hacen cuando el gran Tlatoani Moctezuma los recibe en sus palacios y describen pues todo el lujo y toda la grandeza con la que él habitaba en dichos palacios. También otro de los documentos que sobresalen antes de la conquista, antes de 1531, pues son las cartas de relación de Hernán Cortés. Estas cartas que él las comienza a escribir en un lapso desde 1519 hasta 1524, que son publicadas en España, en el que él también va relatando un poco, evidentemente menos a detalle que las crónicas de Bernaldez del Castillo, de todo lo que se va topando. Principalmente, y también lo que destaca pues es la gran admiración que don Hernán Cortés le dio al descubrir precisamente todo el refinamiento de estas grandes culturas. Principalmente pues de sus crónicas más exquisitas, pues tenemos cuando van llegando a la ciudad, la sorpresa que es para él y para toda la tropa, ver una ciudad que nace en medio de los lagos, que ellos decían que no sabían si era real lo que estaba viendo o era uno de esas cosas de encantamiento que se leían en el libro de Amadís, porque lo describían que era una ciudad toda pintada de blanca, que con el sol parecía brillar como si fuera de plata, y que todos esos edificios se encontraban pintados de tan vivos colores que efectivamente no sabían si era parte de una alucinación o era verdad lo que estaban viendo, que porque además dicen que la ciudad estaba tan perfectamente trazada, tan bien acompasada, que no se le comparaba a ninguna de las ciudades europeas. ¡Qué maravilla! Sí. Con esta pequeña introducción y respuesta a la pregunta que le hice, pues nos podemos dar cuenta de la riqueza que tiene México, la riqueza literaria, más aparte la riqueza histórica, que como dice, venían con el objetivo o con la visión de encontrar un pueblo sin
sin sentido, un pueblo que no tuviera ni siquiera un poquito de cultura. Y como lo comenta, ¿cuál fue su sorpresa? Que se encontraron con un pueblo maravilloso, un pueblo que ni siquiera podían darse cuenta si era fantasía o si era realidad. Entonces, todo eso pues queda marcado ahora sí que en letras. Como lo hemos dicho hasta el momento, es muy importante sentirnos orgullosos, sentirnos parte de un México increíble, de un México que lo llevamos dentro, que es parte de nuestra sangre, así al igual que sus letras. Bueno, ya después de todo esto, pues ahora sí vienen las distintas obras, ahora sí las que les comento, las primeras ya en un formato pues un poco el que nosotros ya conocemos. No quiero decir que no haya literatura en el México prehispánico, claro que la había, pero evidentemente pues era muchísimo, muy diferente a la que conocemos nosotros hoy en día. Hay que recordar que ellos escribían más que nada con, se les conocía como pictogramas, ¿no? Que un solo dibujo podía, un glifo por así decirlo, podía representar no solamente una palabra, representaba ideas completas. Es tan compleja su manera de escribir que hasta la fecha sigue siendo un verdadero misterio lo que en realidad ellos querían plasmar en los códices. Pero bueno, ya después de 1521, de caída la Gran Tenochtitlan, que es como el evento que nosotros damos como por hecho cuando se da la conquista de México. Se comienza a levantar la ciudad y se comienzan a levantar varios pueblos, se comienza a repartir encomiendas entre los distintos hombres de Hernán Cortés, pero va a ser hasta 1524, un 13 de mayo, que van a desembarcar en Veracruz los primeros 12 franciscanos, entre los que van a destacar Fray Toribio de Benavente, que va a escribir la primera obra antropológica de toda América, la cual se titulaba como Historia de los Indios de la Nueva España. Fue escrita ya por 1536, evidentemente mucho después de que ellos arriban. Estos son los primeros 12 franciscanos, evidentemente seguidos, y después de ellos fueron llegando muchos más que se fueron repartiendo a lo largo y ancho de todo México, hasta allá. Se puede decir lugares ya conquistados hasta los lugares nuevos que iban, a las nuevas expediciones que ellos iban abriendo para conquistarse. Entre las que destaca, por supuesto, Michoacán, el reino de Michoacán, como lo nombraban en aquel entonces, en el que se envía a Fray Martín de Jesús a fundar todo esto. Pero dentro de ese convento, junto con todos los frailes que van llegando después, va a llegar uno en particular que se va a llamar Fray Jerónimo de Alcalá. Fray Jerónimo de Alcalá va a ser una de esas primeras obras antropológicas. Una de las obras más monumentales, yo me atrevo a decir, que existen para el estudio del pasado no solamente en específico de Michoacán, del reino de Michoacán, de todas sus costumbres. De hecho, se llamaba, su nombre completo era Relación de las Costumbres y Gobierno de los Indios de la provincia de Michoacán. Sí, eran nombres muy largos que pues, ofrecían un amplio panorama de todo lo que en su contenido relataba. Dentro de este documento, pues él se entrevista con las personas sabias, porque había indios sabios, eso nos queda bastante claro, a diferencia de todos los mitos que hemos escuchado, que eran tontos y quién sabe qué más, pero en realidad no, yo me atrevo a decir que había algunos que eran hasta más sabios que los mismos españoles. Bueno, fraile es además uno de los primeros que aprende la lengua de los nativos indígenas de aquí de México, en este caso el purépecha, y él se entrevista junto con todas esas personas sabias, entre las que destacan los sacerdotes de la ciudad, junto con los reyes tarascos también de dicha ciudad, precisamente para compilar en un solo documento llamado la Relación de Michoacán, pero ya vimos que es un nombre larguísimo, precisamente todas esas costumbres que ellos tenían antes de la llegada de los españoles, entre los que destaca su cosmovisión, sus tradiciones y cómo administraban ellos su gobierno, que si tuvieran la oportunidad yo los invitaría a que la leyeran, porque se van a sorprender verdaderamente, como les comentaba, del refinamiento que tenían estas antiguas culturas. Y precisamente todos estos libros o todas estas obras antropológicas también me gustan mucho, porque ellos de alguna manera relatan todos los presagios que ellos vivieron antes de la llegada de los españoles. Eso es algo muy curioso, que por alguna extraña razón todas las culturas prehispánicas de México anticipaban por medio de sueños o sucesos en su entorno la llegada de los españoles. Y por supuesto los mexicas y los tarascos no fueron una excepción. Y por supuesto ellos también, el libro concluye precisamente con qué es lo que sucede durante la conquista y después de la conquista. De manera que pues, de esa manera tenemos también escritos una versión indígena de todos los hechos, y no quedarnos únicamente con una pura versión precisamente.
Bueno, ese no fue el caso. Posteriormente, esta obra es escrita hacia 1540. No fue escrita evidentemente en un solo año. Estamos hablando de que eran trabajos que llevaban 10, 15 inclusive hasta 30 años realizarlos, por lo que eran verdaderamente obras monumentales. Pero algo que sí hay que destacar, sin que antes existiera una orden, por así decir, una ordenanza propia del rey o del virrey, estos frailes comenzaron a estudiar precisamente todas estas culturas prehispánicas, y que hoy en su gran mayoría yo me atrevo a decir que como el 70% de lo que sabemos de este pasado pues es en gran medida gracias a los trabajos antropológicos, literarios que realizaron todas estas personas. Al mismo tiempo, por lo que es muy bueno de admirar. De hecho, en el prólogo de esta obra, pues el mismo Fray Jerónimo de Alcalá dice que todos los frailes tenían, o todas las personas tenemos, por así decirlo, un deseo natural de saber. Lo cual pues yo le doy la palabra, y la verdad es lo más cierto que pudo haber dicho. Claro, después, posteriormente, pues ya vinieron educación más en forma, un poco más europea a estas tierras, y por supuesto los primeros que toman esta educación pues va a ser la gente indígena. De hecho, para la apertura de la que se considera la primera, o uno de los antecedentes de la primera universidad en América, que va a ser el Imperial Colegio de la Santa Cruz de Tlatelolco, hay una crónica por parte de los mismos franciscanos en los que ellos relatan que ellos le llevan un niño indígena, lo más seguro es que fuera noble, ante el virrey Antonio de Mendoza, y que ese niño hablaba y escribía perfectamente el español, el náhuatl, el latín y el griego, lo cual motivó al virrey a ser, como por así decirlo, a ser como el mediador entre el rey de España y precisamente estas tierras, para que se abriera esa primera universidad de toda América, que fue efectivamente el Imperial Colegio de la Santa Cruz de Tlatelolco, donde era una escuela precisamente dedicada exclusivamente a pura gente indígena, que claro, pues los que más asistían pues era gente noble. Ese es otro de las cosas que hay que aclarar, que después de la conquista a todos los indígenas nobles de élite se les reconoce su nobleza precisamente. Y de hecho pues estos colegios, estas escuelas se abren para darles la educación, enseñarlos a escribir, enseñarlos a leer, y enseñarles además ya los nuevos oficios y todas las nuevas costumbres que ellos venían a traer de Europa. Entre los indígenas que sobresalen, que estudiaron en este colegio, pues tenemos a tres en específico, sus nombres también algo largos. El primero es Hernando Alvarado Tesosomoc, que escribió la Crónica Mexicana, que es precisamente un documento que narra todo el proceso de la conquista española, pero visto desde el punto de vista indígena, a diferencia de la de Bernaldez del Castillo, que pues lamentablemente, pero debemos de pensar que la información está manipulada, o se trató de manipularse de alguna manera. Precisamente la Crónica Mexicana de Alvarado Tesosomoc pues narra precisamente todos los sucesos de la conquista vistos desde el punto de vista indígena, y llega pues como en todo un momento en el que tanto las fuentes indígenas como las fuentes españolas empiezan a contrapuntear. Un segundo, que ese sí es un nombre bastante largo, que es un noble del señorío de Chalco, que es Domingo Francisco de San Antón Muñón Chimalpain Cuauhtlacuatzin. Sí, son nombres un poco muy largos, y él escribe dos obras, las cuales también son muy importantes, que es la Memoria Breve de la Fundación de Culhuacán, precisamente de un señorío a los que ellos pertenecían, un señorío que se desprendía directamente de los toltecas, y la Octava Relación. ¿Qué es la Octava Relación? Pues muestra también algunos de los sucesos precisamente de la conquista, vistos desde un punto de vista indígena. Y está otro que se llama Fernando de Alba Iztlizóchitl, que escribe Monarquía Indiana, que él se basa más que nada en explicar precisamente una especie de relación también de cómo es que funcionaban todas las cosas, o cómo es de que se administraban todas las tierras desde antes de la llegada de los españoles. Fueron muchos los indígenas que escribieron. De hecho hubo también indígenas tlaxcaltecas que se la pasaron escribiendo. Fueron indígenas tlaxcaltecas los que también escribieron su propia versión de los hechos, como bien les comentaba, pues ya desde el punto de vista indígena, que hay algunos datos que ellos abordan que los mismos españoles no hacen, y pues estas fuentes se complementan de una manera muy, muy increíble. Ya después de la fundación de todos estos colegios, universidades donde se les impartía
la educación a los indígenas, pues vamos a tener también a muchos frailes inspirados precisamente al empezar a rescatar todo este tipo de, ¿cómo se dice? De la memoria de estos precisamente de esos pueblos, entre los que destaca pues la monumental obra de Fray Bernardino de Sahagún, el Códice Florentino, que su nombre oficial es Historia verdadera de las cosas de la Nueva España, que es una obra verdaderamente monumental que a él le lleva 30 años realizar, precisamente entrevistándose con todos estos sabios indígenas que habían sobrevivido de la conquista, donde él les preguntaba cosas hasta más mínimas. Él hace un registro muy minucioso, o sea, de todos los rituales que se llevaban desde que un niño nacía hasta que iba creciendo, la muerte, la gobernación, sus tradiciones, sus fiestas, su propia literatura, una infinidad de cosas. Medicina les pregunta también, y él hace también además se puede decir un registro de toda su cosmovisión, de todos sus dioses, ¿no? O sea, enlistándolos, y verdaderamente yo me atrevo a decir que es una obra monumental de 12 tomos además, que como les comentaba, una gran riqueza. Él realizó alrededor de, le tomó 30 años realizar esta monumental obra, y pues andaba de aquí para allá, de todos lados, precisamente entrevistándose con los indígenas. Destaca, por supuesto, pues el lugar que todos en América consideran como la cuna de la antropología, que es Tepeapulco. Él Fray Bernardino de Sahagún estuvo en ese convento precisamente donde él comenzaba, después de toda su investigación de campo, a redactar todo ese tipo de documentos. También tenemos a Fray Diego Durán, con su historia real de las Indias, escritas hacia 1550, la de Fray Bernardino de Sahagún hacia 1555. Bueno. Otra pregunta, ¿de dónde consideras que proviene la inspiración de estas obras? Pues mira, todos estos hombres que llegaron, principalmente los frailes, porque son de las obras de las que más tenemos testigo, pues estamos hablando de que ellos llegan ya con otras ideas diferentes a las de la época medieval. Ellos llegan ya, recordemos que cuando se está gestando la conquista de México, bueno, de lo que en aquel entonces era México, porque no se le puede llamar México, en España, en Europa se estaba gestando el Renacimiento, ¿sí? O sea, como quien dice que todos estos frailes ya llegan con una idea un poco más consciente de otras sociedades. O sea, se diferencia de lo que muchos solemos pensar, de que los españoles únicamente llegaron y destruyeron todo y que no se quería saber nada de lo indígena. Pues no, es absolutamente todo lo contrario. O sea, ellos llegan y empiezan a estudiar o empiezan a ver, porque pues evidentemente no van a erradicar por completo todas las tradiciones que ya existían. ¿Qué es lo que va a suceder? Que se van a empezar a mezclar con todas las costumbres ya existentes, y eso les va a llamar muchísimo la atención. Ellos van a comenzar precisamente con el estudio de todas estas culturas antiguas y se van a apasionar de una manera, pues yo creo, increíble, porque se ocupaba sobre todo eso, muchísima pasión para la monumental obra que emprenden todo ese tipo de personas. Yo me atrevo a decir que es principalmente eso, ¿no? La maravilla que les causó el precisamente ver ellos culturas, como bien lo decían ya los conquistadores, que nosotros los consideramos como bárbaros, que decían eran hasta más refinadas que las culturas o que las ciudades de Europa. Sí. Bueno, pues como acabamos de escuchar a Jeremy, pues nos damos cuenta que sería muy tonto de nuestra parte no enriquecernos con lo que durante hasta 30 años una persona escribía, una persona iba de lugar en lugar para investigar, para alimentarse de toda esa riqueza cultural, y ya sería como mucho de nosotros no aprovechar que tenemos esto y no leerla. Bueno, te damos muchas gracias, en verdad nos llenas de alegría de poder saber, conocer un poquito más sobre nuestra historia, de dar este viaje al regreso y poder conocer, que es lo que la literatura busca, conocer, alimentarnos, llenarnos de riqueza, y más que nada pues riqueza mexicana, que es la que nos representa, de la que debemos estar orgullosos, y no dejar que, no tanto dejar, sino sería pues muy tonto, muy ignorante que otras personas de otros lugares que no es México las leyeran, se les hiciera maravilloso, y que nosotros que estamos aquí no aprovechemos eso y lo hagamos, leamos tanta maravilla que se ha conservado durante tanto tiempo. Bueno, pues de hecho, únicamente para complementar eso que dices, pues es muy cierto. Ya después, durante el siglo XVIII, en la misma colonia, hubo personas, inclusive en Europa, que desde Europa empezaron a investigar América y hicieron también obras, pues la verdad, muy buenas. Hay que recordar en 1700,
en 1767, que se expulsan a los jesuitas de todos los terrenos de la Nueva España. Los jesuitas también eran muy conocidos precisamente por el conocimiento, ¿no? Por la educación que ellos impartían. Y cuando son expulsados, muchos de esos frailes, entre los que destaca Francisco Javier Clavijero y su obra Historia Antigua de México, pues ellos estuvieron realizando, investigando y estudiando a México precisamente aún desde Europa, para que se den ustedes una idea de cuánta fue la maravillación que les causó a todas estas personas las culturas antiguas de México. Sí. Bueno, pues les damos muchas gracias por todo este tiempo que nos estamos prestando para conocer un poquito más sobre nuestro México. Los esperamos la próxima transmisión, esperemos que les haya gustado. Y bueno, a mí únicamente me gustaría cerrar con una frase de un arqueólogo, no tengo ahorita el nombre, pero que dice más o menos así. Dice: el español siempre va a ser bárbaro si solamente se escucha el indígena, y el indígena siempre va a ser salvaje si solamente se escucha el español. ¿Sí? Qué increíble. Frases que tienen una profundidad increíble y una identificación, una riqueza maravillosa que pues todos conocemos y que debemos de sentirnos orgullosos. Muchas gracias. Muchas gracias.